Y estamos en comunicación con Brasil, nada más ni nada menos que con el señor Gustavo Segre, que es economista y analista internacional. ¿Qué tal, Gustavo? Agustina Henrich te saluda. ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Me gusta escuchar. Bien, igualmente. Muchas gracias. Tuvimos ahí unos problemas para comunicarnos, pero ya está. Los hemos solucionado. Perfecto, no hay problema. No hay problema. Bueno, nadie mejor que vos para ayudarnos a tratar de entender por lo menos esta tensión entre Alberto Fernández y Bolsonaro. ¿Cómo tenemos que interpretar esta especie de hostilidad que hay entre el mandatario brasileño y el próximo mandatario argentino? Yo creo que se están devolviendo favores uno al otro. El tema es quién empezó, pero también es irrelevante. Yo te diría que hay una cuestión ideológica y una cuestión comercial. La cuestión ideológica es que Fernández, por un lado, pide la liberación de Lula en el momento que hizo la visita a Lula, a la superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, y luego, cuando hace su discurso siendo presidente electo, también vuelve a pedir por la libertad de Lula. Esto claramente molesta porque su opositor a Bolsonaro es Lula. Claro. Por el otro lado, también devolviéndole favores, Bolsonaro dice que los argentinos eligieron mal al elegir un gobierno populista, fue muy crítico de Cristina, de la banda de corruptos y demás, con lo cual ya arrancaron mal entre los dos. Pero de cualquier manera las cuestiones geopolíticas son un poco más allá de las simpatías o ideologías de los presidentes de turno de cada uno de los países. Y eso es lo que esperamos sea lo que prime a partir del 10 de diciembre, cuando Alberto Fernández se siente en la silla de presidente de la República. Hay muchos intereses en el medio. Argentina necesita mucho de Brasil, Brasil también de Argentina, pero no tanto, y la duda es cómo van a continuar en el futuro, considerando que la macroeconomía brasilera está mucho mejor que la Argentina, y que el objetivo de Brasil es abrir al mundo, y de Argentina no tanto. Y yo creo que ahí está el verdadero motivo, o sea, no es una cuestión tan solamente ideológica, sino estrictamente comercial. Brasil quiere abrir a acuerdos de los cuales hoy necesita la firma del Mercosur y de Argentina. Y si Argentina y el Mercosur no lo acompañan a Brasil, probablemente Brasil va a emprender una carrera solista, o sea, ya no más en la banda del Mercosur, en la orquesta musical, sino solo. ¿Y ves realmente una gran posibilidad de que Brasil se salga del Mercosur? Yo espero no verla, pero en realidad existe, porque Brasil necesita abrir su economía al mundo y hoy tiene que estar junto con el Mercosur. O sea, si Brasil quiere hacer un acuerdo con Estados Unidos, no lo puede hacer en forma bilateral. Claro. Tienen que ir los cuatro. Si Argentina no quiere, Brasil no puede. La opción 1 sería Argentina sale del Mercosur, pero no veo que tenga ningún interés Argentina de salir, y Brasil no la puede pedir que salga, salvo alguna cláusula democrática, que no está porque fue elegido el gobierno con total libertad democrática. La otra sería Brasil salir del Mercosur por libre y espontánea voluntad, y dice no quiero, me voy, chau, me fui. Y la otra, que esa sería la más fácil, no obstante, sería la más complicada para Argentina, porque ahí se rompen los acuerdos que tiene Argentina y Brasil, salvo que permita la diplomacia que eso ocurra manteniendo el acuerdo 14 que fue firmado antes del Mercosur. Y bueno, eso es lo que resta por verificar. Y la otra sería que se retrotraiga el Mercosur a una zona de libre comercio donde se mantienen los acuerdos intra-Mercosur, pero cada uno puede negociar con quien quiera. Solo que para eso también necesita del acuerdo de los congresos. Entonces, no es simple. Lo mejor sería que se pongan de acuerdo. No, claramente, que actúen como dos países maduros. Que las maduros. diplomacias que para eso están, trabajen en ese sentido. Tal cual. Y eso impactaría también con este acuerdo con la Unión Europea, del Mercosur. Claro, bueno, también, por supuesto. El Mercosur y la Unión Europea dependerá de la ratificación de los congresos. Hay una clausulita que no queda muy claro si está dentro y puede ser aplicada, que en la firma del Tratado de Presidentes de Santa Fe se indica que el acuerdo comienza a ser válido a partir del momento en que el Congreso de cada país lo ratifica. Esto quiere decir que si Brasil ratifica el acuerdo de la Unión Europea-Mercosur más rápido, a partir de ese momento ya vale para Brasil. Si Argentina demora más, no vale para Argentina. Clarísimo. Buenas tardes, Gustavo. Baltasar Schubert te saluda. Gracias por estar en Fuera de Serie.
Por favor. Gustavo, te quiero consultar. La liberación de Lula, bueno, fue todo un dato político que fue festejado incluso en la Argentina por los Fernández. Incluso se habla de que vendría la asunción presidencial. ¿Ves al expresidente como un aliado de la Argentina en este grupo Puebla queriendo marcar otro rumbo en la política exterior? Sí, claro, lógico que sí. El alineado ideológico de Argentina no es Bolsonaro, no es Brasil con Bolsonaro, es Brasil con Lula. Y eso de alguna manera distancia las posiciones de Argentina y de Brasil comercialmente hablando, ¿no? De cualquier manera, cuando uno está en un trabajo, vos tenés gente que piensa como vos políticamente y piensa que no es como vos políticamente. El secreto está en convivir. Lo que pasa es que una cosa es convivir y no nos molestamos, y otra cosa es convivir y te mojo la oreja cada vez que puedo. Claro, y ahí es donde está la cuestión, sobre todo con una personalidad como la de Bolsonaro, que no es una persona de quedarse quieto, digamos, ¿no? Claro, entonces ves un frente progresista con López Obrador, Lula y otros presidentes latinoamericanos por fuera de lo que conocimos tradicionalmente, en definitiva, ¿no? Sí, pero no es lo mismo un frente progresista siendo gobierno a un frente progresista no siendo gobierno. Uh-huh. En el caso del Partido de los Trabajadores en Brasil no es gobierno, y claramente el secreto estará si Bolsonaro consigue el crecimiento económico y la mejora de las variables económicas como hasta ahora. Los indicadores económicos en Brasil están muy bien y mejorando. Si esto continúa de esta forma, yo creo que va a ser muy difícil que el Partido de los Trabajadores vuelva a conquistar el poder en Brasil. Y si lo hace, deberá esperar 4 años, porque Bolsonaro está en el primer año de 4. Bien. Bien. Gustavo, lo estuvimos hablando en otros programas con Fantini, con Jorge Castro. A lo largo y ancho del continente hay crisis económicas e institucionales de distinta envergadura. ¿Te parece que se está dando un quiebre de las estructuras políticas que podría terminar significando un cambio en la historia americana? Depende, yo no creo que sea un quiebre. Me parece que hay unos movimientos raros, porque fíjense que al mismo tiempo que en Chile hay una queja de la izquierda, por decirlo así, por lo que está haciendo Piñera, que es raro que alguien pueda cambiar la historia de un país en poco tiempo, no obstante que ya fue gobernado por la izquierda y tampoco resolvió los problemas que hoy se están siendo asignados a la derecha. En Bolivia acaba de darse el caso al revés. Sí. Un presidente de izquierda que quería perpetuarse inconstitucionalmente en el poder y la gente salió a la calle para destituirlo y lo consiguió. Entonces, me da la sensación que culturalmente cada país es un país y la experiencia, sobre todo económica, de cada país es una. Y en ese sentido es lo que cada uno debe ir acompañando para no correr riesgo de generalizar. Es obvio que las cosas están cambiando en América Latina, pero no se puede hablar de un cambio hacia la izquierda o hacia la derecha, sino dependiendo de cada una de las experiencias. Si a Macri le hubiera ido bien económicamente, hoy probablemente no sería un gobierno de Fernando Fernández. El problema es que no le fue bien, que intentó hacer un montón de cosas que al final no resultaron. Pero hoy Bolsonaro sería el Macri de ayer. Si a Bolsonaro le va bien, será muy difícil que el Partido de los Trabajadores regrese, porque el punto principal de cualquier sociedad es llegar a fin de mes, es ver que puede comprar su casa el día de mañana si se esfuerza, o su auto, o la educación de sus hijos, o la mejora en la salud. Brasil está en ese camino. Ahora, hay que ver si continúa en ese camino, si por algún motivo sale del camino, fracasa y vuelve al Partido de los Trabajadores. Yo no creo que se deba generalizar. Gustavo, hablabas de que a Macri, no le fue bien y quizá por eso la economía argentina, que está atravesando una transición al 10 de diciembre con las variables descontroladas, entre ellas está la inflación. ¿Cómo hizo Brasil para controlar el fenómeno inflacionario y por qué nos cuesta tanto a nosotros? Hay una diferencia cultural importantísima, que es la dependencia del dólar. Ajá. En Brasil nadie mira el dólar, a nadie le interesa si el dólar está alto o bajo. Cualquier persona que en el año 94 compraba $100, o agarraba 100 reales y lo colocaba en un plazo fijo, o agarraba 100 reales y lo colocaba en la bolsa, o agarraba 100 reales y lo colocaba en un título por inflación, el dólar fue lejos la peor inversión de todas. Y les doy un dato. Si en octubre del 2002 el dólar estaba a 3 reales con 96 centavos. A la semana pasada, antes de la liberación de Lula, 17 años después, estaba a 3 reales con 97 centavos. Entonces, sí, es obvio que para Brasil el dólar no es importante. Dentro de Argentina,
Si el dólar ajusta, aumenta todo. Si el dólar no ajusta, aumenta todo. La inflación te devora cualquier ajuste. Y fíjense otro dato. Desde el 2004 a la fecha, el real se desvalorizó el 50%. 2004 a hoy. Desde el 2004 a la fecha, el peso se desvalorizó 1906% en relación al dólar. Entonces, la explicación es esa. No hay una carga a inflación por cualquier cosa que ajuste. Y eso se observa en las variables macroeconómicas. Por otro lado, lo que sería el Banco Central acá, que opera a través del Comité de Política Monetaria, cuando hay una instrucción del Poder Ejecutivo para determinar la meta de inflación, tiene libertad para colocar tasa de interés y un montón de herramientas de la política económica para atender esa meta por inflación. En Argentina el Banco Central no tiene independencia de nada. Cuando uno analiza la historia del Banco Central, desde 1935 a la fecha, solo tuvimos un presidente que cumplió el mandato de 6 años, el primero, Ernesto Bosch. Después ninguno lo completó. Entonces no hay independencia. Entonces es una serie de factores que explica por qué Brasil está mejor encauzado y Argentina no. Bueno, otro ejemplo puede ser Uruguay, para compararlo, ¿no? De por qué nuestros hermanos hacen mejor las cosas. ¿Qué te parece la idea esta de negociar la deuda a la uruguaya, como lo llamó Fernández, que sería como la forma en la que Uruguay renegoció sin quita de deuda, sin quita su deuda con el FMI? Depende. Con el FMI no se puede hacer quita de ninguna forma porque está determinado en los acuerdos. Donde sí se puede hacer quita, eventualmente serían los tenedores de los títulos, sin que sea el FMI. Sí se puede negociar plazo con el FMI eventualmente y renegociar plazo, pero no se puede bajar valores. En el tema de los títulos, si uno hace el no pago, en el momento que se pacta el título, a la luz de la ley americana, estamos en default, con lo cual se nos corta toda la financiación internacional. La única opción para hacer reducción de título o reducción de valores en el futuro o de plazo de pago sería con los tenedores en Argentina. Y siempre son los que creen en el país, con lo cual no sería bueno. Lo mejor sería verificar de hacer una prórroga en el tiempo con todos, si el 100% acepta esta modalidad, y sería una manera más elegante de no caer en default y confiar en que la gente pueda volver a creer en nosotros, lo cual no es fácil, porque en menos de 20 años, si esto no mejora, habremos decretado 2 moratorias, y además en 60 años hicimos 27 acuerdos con el FMI. Es mucho. O sea que no podríamos copiar lo que hizo Uruguay, como propone Fernández. Es que es difícil. Todos siempre toman los modelos de otros. El modelo de Paraguay, de Uruguay, el milagro portugués, pero no te cuentan lo que había antes. En el milagro portugués, por ejemplo, se redujeron los salarios del sector público. Y acá en Argentina, si vos haces eso, te prenden fuego todo. Entonces, yo creo que había que hacer no al modelo uruguayo, ni al paraguayo, ni al portugués. Hay que hacer el modelo argentino, en función de la cultura y de la legislación argentina, que es lo que se puede hacer para que el país salga adelante. Bien, la última consulta, Gustavo. ¿Qué visión tenés de la economía que viene? Digo, ¿ves algunas posibilidades de que Fernández haga cosas muy diferentes de lo que conocimos en la versión kirchnerista? Yo tengo la expectativa de que sea un gobierno violinista, Fernández. Ajá. Que haya asumido con políticas de izquierda, pero que lo ejecute con políticas de derecha, como fue Menem. Y en ese sentido le tendría confianza. Si es un gobierno de izquierda, no se hace populismo sin plata. Es imposible hacer populismo sin plata. Claro. Y cuando vos tenés mucha gente que depende del Estado y poca gente que paga impuestos, es complicado. Por eso va a ser un desafío importante para Fernández y tendrá todas las posibilidades de entrar en la historia como el presidente que realmente cambió la realidad argentina, pero no se podrá hacer con una política de izquierda tradicional, a mi modo de ver. Ojalá lo logre. Muchas gracias, Gustavo, de verdad, por tu tiempo. No, gracias a ustedes, que sigan muy bien. Igualmente. Hablamos con el señor Gustavo Segré, que es economista, analista internacional, asesor y exdirector de la Cámara de Comercio e Industria Argentino-Brasileña y del programa Argentina Exporta. Bueno, buenísimo, muy claro como siempre, Gustavo, y de alguna manera deja muchas pautas, ¿no? La orientación que busca Alberto Fernández tener en cuanto a la política exterior, mirando a Brasil,
en tensión con Bolsonaro y buscando como interlocutor a Lula. Un ensayo medio difícil. Sí, es una cosa un poco complicada la que se está planteando. Claro, porque como él bien lo dice, es difícil establecer una alianza con un presidente que no lo es. Que no lo es, que no está, en funciones. Que no está en funciones. Y la otra cuestión también, enorme desafío para la próxima administración, que ya conocimos su orientación ideológica, o por lo menos la versión kirchnerista, es muy difícil tener un gobierno de izquierda, como dice, sin plata, o sea, no hay nada para distribuir. O sea, la herencia, que hoy en día es todo un debate acerca del estado de la herencia que Macri quiere mostrar, la que Fernández dice que va a recibir. Bueno, hay todo un run run con esto, pero finalmente sabemos de que el déficit va a persistir. Y hay otra cuestión, que las elecciones están dejando un límite, una enseñanza en cuanto a la composición que va a tener el Congreso. En ese sentido, el desafío para el próximo gobierno, que siempre estuvo acostumbrado a la mayoría automática, es precisamente eso, tener que negociar. Sin plata. Tener que negociar hacia afuera y hacia adentro. Me parece que es momento de ponernos los pantalones largos y actuar como un país en serio, como gente grande, ¿no? No nos podemos estar chicaneando ni Bolsonaro con nosotros, ni nosotros con Bolsonaro. Sí, a mí me parece que lo interesante de la etapa que viene, más allá de lo, digamos, obviamente de los desafíos enormes que tiene el país por delante, es ver en un país que no está acostumbrado al bipartidismo, que de hecho no va a ser un bipartidismo tradicional como el que hay en la mayoría de los países, pero que haya dos fuerzas importantes con algún contrapeso, como la que va a existir entre Juntos para el Cambio y el Frente de Todos. Desde ese lugar, bueno, la verdad es que sin coordinación, sin consensos, no hay país posible.